Hablaremos esta noche de un personaje de la corte de Luis XIV muy aficionado a las señoritas. Nos referimos a Messier de Luçan, que se llamaba en realidad Antonin non pas de Comón y era el tercer hijo del conde de Luçan. Ser el tercer hijo de una familia noble no era una situación envidiable en aquel siglo XVII. Las opciones eran por lo general hacerse militar o religioso, porque los títulos de nobleza los heredaba siempre el mayor. La guita se la quedaba el mayor. Una porquería para el tercero era todo. Entonces, decidido este muchacho a no seguir ninguno de aquellos caminos, dejó su casa y se fue a París, a la casa de un primo del padre. Allí lo recibieron muy bien, lo educaron dentro de las normas de la etiqueta de la nobleza, y con tales conocimientos nuestro amigo Antonin se metió en la corte. En ese entonces el rey Luis XIV era joven, estaba enamorado de una de las sobrinas del cardenal Mazarino, pero no llegó a nada con ella. Antonin, que eran tres las sobrinas Mazarino, medio feas. Olimpia se llamaba una, que creo que era la que estaba en negociaciones con Luis. Antonin, que era muy simpático, se hizo amigo del joven Luis XIV, se convirtió en una especie ahí de favorito, por decirlo así. Según las crónicas, además de ser muy amigo del rey, rompió los corazones de todas las cortesanas y tenía la costumbre de reírse de las que lloraban por él. Eso está muy mal. Mal tipo. Señor Antonin de Luçan. Hasta que un día ese corazón cruel cayó en su propia trampa. Antonin se enamoró con locura de una prima, Catalina de Gramont, que estaba casada con Luis de Mónaco, el príncipe de Mónaco. Durante 3 años tuvieron alguna clase de relaciones, porque Catalina había convencido a su marido de que París era mejor que Mónaco. Entonces estaban los dos en París. Luis de Mónaco era bastante famoso por sus cuernos. No se puede ser famoso por los cuernos si uno no cuenta con la ayuda de su mujer. Sin embargo, no tardó en descubrir este hombre ciertas anomalías en el comportamiento de su mujer, por lo tanto decidió dejar París y separar a los amantes. En ese viaje en el que volvieron a Mónaco, hubo un vendedor ambulante que seguía al cortejo, y este vendedor no era otro que Antonin, que estaba disfrazado, pero no se pudo acercar a Catalina. Cuando llegaron a la frontera de Mónaco, Antonin abandonó la partida, regresó a París y juró a todos sus amigos que iba a morir de pena. En su momento les participo a todos ustedes que voy a morir de pena a partir del día de la fecha. Pero pronto Catalina pudo regresar. Sucedía que Luis de Mónaco tenía que solucionar un problema financiero. Entonces, para llenar las arcas vacías de Mónaco, restableció un derecho de peaje que había antiguamente y empezó a cobrarle a los barcos mercantes que atracaban en el puerto de Mónaco. Los marineros de Marsella tomaron muy a mal esta cosa y se quejaron a Luis XIV, y éste llamó al príncipe de Mónaco que fuera a París. Y así que volvieron los esposos. La alegría de Antonin también volvió, pero no duró mucho, porque Catalina empezó a encontrarse con el rey. Bueno, eso es lo peor que te podía pasar. Pero lo cierto es que tenía entrevistas cada vez más frecuentes y prolongadas. Claro, burlar a un marido como Mónaco era fácil, pero burlar a un rey como Luis XIV ya no era tan hacedero. El caso es que Antonin se enojó y le dijo al rey, un día se enojó con el rey, se enojó de envidia porque quería la mina que andaba con él. Le dijo que dejaría la corte y se fue. Volvió a su casa y allí se encontró con una orden del rey,
que lo invitaba a dormir en la prisión de la Bastilla durante 6 meses. Así que fue en Cana, Antonin. Cuando salió, regresó a la corte, y una noche de 1666 estaban en el palacio, en Versalles, ¿no?, jugando a las cartas. No había asientos, todo el mundo se sentaba sobre el parqué, y estaba Catalina ahí jugando a las cartas. Con una mano sostenía la baraja y con la otra se apoyaba en el piso. Antonin se le acercó y, haciéndose el logi por despecho, le clavó el taco en la mano y después hizo como quien hace un hoyo. Lo movió así. Bueno, le dolió mucho. Después se dedicó a hacerle la vida imposible al mismo rey, a Luis XIV. Pero los amores del rey pocas veces eran duraderos. Catalina dejó de gustarle y entonces Antonin volvió a gozar más que nunca del favor de esta chica. También se amigó con el rey, lo nombraron coronel general de dragones, se consiguió otra amante que también tenía que ver con el rey, y esta amante era nada menos que Madame de Montespan. Y ya que Antonin era amante de un amante del rey, le dijo a Madame de Montespan: ya que vos dormís con el rey, ¿por qué no le pedís que me nombre gran maestro de artillería? Le dijo así. Mirá, dice, vos que te acostás toda la noche con el Reinaldo, andá, dice, en los momentos así que están hablando, le decís, che, ya que está, ¿por qué no lo llamás a fulano y lo nombrás maestro de artillería o capitán de artillería, no sé qué querés? Pero es difícil encontrar el momento para decir... Es fácil, si vos tenés voluntad, andás conmigo, andás con el rey, bueno, haceme un favor a mí, de onda, loca. Bueno, la mina le dijo que sí, pero al final parece que no le hablaba nunca. Entonces una noche, él le dijo, no, hablar esta noche, hablé, sí, esta noche le voy a hablar. Y él, ¿sabés qué hizo para ver si le hablaba? Se escondió abajo la cama. Era abajo de la cama donde iba a estar la de Montespan con Luis XIV. Bueno, se acostaron. Al principio, imagínese, el nombramiento, nada. Ahí abajo estaba Antonin parando la oreja, por decirlo así, ¿no? Sí. Escuchando los comentarios. Bueno, en un momento empezaron a hablar de él. Y la mina dijo, Antonin es un fermento de desorden, un personaje sin palabra y sin fe, un desperdicio. Pero nombrarlo en artillería no le dijo. No. Bueno, al día siguiente el tipo la fue y le encaró. Y le dijo de todo, le insultó. Y ella le contó todo al rey. Mirando con fulano, qué sé yo. Bueno, otra vez enfrentados. Antonin le dijo al rey que no tenía ganas de servir a un soberano que se dejaba guiar por una prostituta. Luis XIV, durante ese episodio, permaneció tranquilo, pero tomó el bastón y lo tiró por la ventana. Y después dijo, he tirado el bastón por la ventana porque temo tener que golpearlo con él. Me suena. Igual lo nombró capitán de la primera compañía francesa del rey. Y quedó fenómeno. Ahora le faltaba a Antonin, para completar el asunto, un buen casamiento. Y puso su mirada en la mujer más rica de Francia, en la gran Mademoiselle, ¿no? No la más hermosa, porque era bastante pulera y bastante vieja también. Era Madame de Montpensier, la nieta de Enrique IV, como también lo era el rey era nieto de Enrique IV, de luego, ¿no? O sea, Enrique IV tuvo un hijo, Luis XIII fue, y Luis XIII tuvo 2 hijos, uno Luis XIV y el otro aquel a quien llamaban Messier, que era el hermano del rey, uno amante de las orgías y de los albañiles. Bueno, el caso es que esta mina, desde su infancia, había anunciado su intención de casarse con el primo que era el rey. Tenía 11 años más que el rey. Al rey nunca le gustó. Al final quedó solterona, era virgen, era fea. Antonin la empezó a mirar, dijo que era fea pero que le convenía. Y ahí fue la mina corriendo, loca de alegría, a suplicarle al rey que la autorizara para casarse con el hombre amado. Pero Luis XIV le dijo que
Antonín no tenía la jerarquía para casarse con una prima del rey. Bueno, se produjo un escándalo, lo arrestaron a Antonín otra vez, lo mandaron esta vez a la fortaleza de Piñerol, que tenía dos presos famosos en aquel momento. Uno era el ex superintendente Fouquet, que por mal desempeño en sus funciones estaba en cana. Y el otro era nada menos que el hombre de la máscara de hierro. Dicen que D'Artagnan condujo a Antonin a Piñerol. Y allí estuvo 10 años, no 15 días. 10 años por haber querido casarse con la prima del rey. Pero, pasados los 10 años, Luis XIV lo pensó de nuevo. Bueno, se tomó su tiempo, ¿no? Y le dijo a la Montpensier que él iba a largar al tipo ese, pero ella tenía que pasar gran parte de sus bienes, era muy rica también, a favor de un hijo natural que había tenido Luis XIV. Y Antonín fue liberado, se casó con la Montpensier, pero no funcionó. Antonín se aburría en el campo, había ido a vivir al campo con ella, y cortejaba a todas las mujeres que pasaban a su lado, ¿no? La Montpensier se consumía en crisis de celos y 2 años después se separaron. 12 años más tarde, Mademoiselle murió y Antonín, de 62 ya, pidió al mariscal de Lorge que le concediera la mano de su hija, que era una niña de 15 años. Mademoiselle de Dufour se proponía desposarla sin dote. El tipo estaba lleno de guita por la guita que le había dejado la Montpensier, ¿no? Esto, bueno, entonces los padres de esta chiquilina de 15 años dijeron, fenómeno, este tipo está lleno de guita y está por crepar, se va a morir pronto, es viejo. Y habrán pensado, nosotros nos hacemos ricos. No le salió bien. La joven novia no fue viuda hasta 28 años después, cuando Antonín murió a los 90 de edad, el 19 de noviembre de 1723, y hasta el día anterior se lo veía muy saludable y enérgico. Hay un escritor que dijo de él, su vida fue una novela a la que le faltó solamente lo verosímil. Solo le ocurrían cosas inverosímiles. Me gustó este tipo, pero no, era malo. Eso de burlarse de las personas que lloran por vos es imperdonable. Hemos ido al discotecario, le hemos contado esta historia, y él me habló de historias de amor que él mismo vivía. Usted sabe cómo es el discotecario, ¿no? Sí, pero no son historias de la monarquía. A mí me pasó exactamente lo mismo, pero distinto. Bueno, estamos hablando de otra cosa. Y me contó que andaba con la vecina. Sí, pero no tiene nada que ver la vecina con Luis XIV. Bueno, eso es lo que le dije yo, pero el tipo le dijo, sí, me dijo, tiene que ver porque son más o menos los mismos patrones. Sí, sí. Bueno, no sé si los mismos patrones... Los mismos patrones de acá de la radio. Bien, el caso es que como este hombre andaba detrás de las princesas, le pareció oportuno al discotecario hacernos oír el tango que se llama Como aquella princesa. Es un bello tango de Joaquín Mora que canta ahora mismo Hugo del Carril.